Estamos aquí comenzando un nuevo evento de estas charlas que desde GADECU hemos denominado charlas en profundidad, un espacio creado para poder adentrarnos en el conocimiento profundo de algunos temas muy específicos de nuestra especialidad, la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo soy Abel Novillo, actual vicepresidente de GADECU. Y desde GADECU les doy la bienvenida a todos los participantes que en este momento a través de YouTube se están conectando a esta charla. En el día de hoy el tema a tratar es un tema con un gran impacto en el día a día, que es el tema de la rectitis refractaria, y con una pregunta concreta que es ¿hasta cuándo insistir en el tratamiento médico de la misma? Para esto, en el día de hoy tengo el honor de estar acompañado con un referente de España, el doctor Daniel Ginar. Daniel es médico gastroenterólogo o digestólogo, como dicen en España. Él es especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, autor de publicaciones en el tema. Además es profesor asociado en su hospital, en el Hospital Universitario Son Espaces, en Palma de Mallorca, y es miembro de junta de nuestra querida GTQ. Acompañando su charla como comentadores, dos expertos locales argentinos conocidos por todos, el doctor Martín Yantorno. Él es médico gastroenterólogo y endoscopista, miembro del equipo de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital San Martín de la Plata y además miembro actual de la comisión directiva de GADECU. Y el doctor Pablo Lubrano, también gastroenterólogo y endoscopista, que está a cargo del equipo de enfermedad inflamatoria intestinal en el Sanatorio Mater Dei, y actualmente forma parte de la subcomisión de investigación también de GADECU. Así que la charla va, una vez que esté realizada, la vamos a escuchar con muchísima atención. Posteriormente daremos lugar a un pequeño debate ida y vuelta con nuestros comentadores y finalmente podremos contestar las preguntas que surjan desde la audiencia. Así que, Daniel, un placer nuevamente darte la bienvenida en este ciclo de charlas. Espero que la próxima sea acá en Argentina, porque nos comentó que todavía no tuvo la oportunidad de conocernos en persona, y somos todo oídos. Muchísimas gracias, Abel. Bueno, primero de todo, agradecer a GADECU la invitación a participar en estas charlas en profundidad. Y bueno, efectivamente, ilusionado de conoceros, de conocer una asociación hermana dedicados a lo mismo, al tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y también agradeceros el tema, me parece un tema muy interesante porque a veces hablamos de cosas muy específicas, de niveles, de cosas que a veces llegan a muy pocos pacientes, pero la rectitis, la proctitis ulcerosa es muy frecuente. Y es muy frecuente y bien tratada, los pacientes van bien, pero cuando un paciente va mal, realmente es un problema, como veremos ahora. Como he dicho, es muy frecuente, es la forma de debut entre el 25 y el 55% de las colitis ulcerosas según las diferentes series. Nosotros en GTQ recientemente hemos hecho un estudio de incidencia en el año 2017 y encontramos que el 31% de los debuts de pacientes con colitis ulcerosa era en forma de rectitis o proctitis ulcerosa. Si vamos a los síntomas que tienen estos pacientes, los conocemos, son lo que nosotros llamamos esputos rectales, creo que define muy bien la sintomatología de este paciente, más que una diarrea es el esputo, es la emisión de sangre y moco con mucha fuerza que mancha el váter. Estos esputos son con sangre, con sensación de urgencia y con sensación de tenesmo, sensación de no haber terminado de hacer la defecación. Y normalmente lo consideramos como una forma benigna de la colitis ulcerosa, ¿no? Es, digamos, la forma corta, de hasta 5, 10, 15 centímetros, y lo consideramos como una forma benigna. Pero
dentro de las proctitis puede haber formas leves que sean fáciles de tratar y que den poco problema al paciente y formas más graves. Y más o menos todas ellas afectan a la calidad de vida de los pacientes, más o menos, como es lógico, más las formas graves. Ahora, los pacientes condicionan, sobre todo cuando tienen un brote, su vida a la proctitis, a tener un baño controlado, al saber dónde, si van fuera de casa a un restaurante o a un bar o con los amigos, condicionan muchas veces su vida social por la necesidad esa de tener un servicio donde poder hacer deposiciones. Y a veces a los médicos nos cuesta progresar los tratamientos en pacientes activos por considerar que es una enfermedad más benigna o más limitada. Con ello muchas veces tenemos un riesgo de infratratar a los pacientes, ¿no? Pensamos que no es tan grave, entonces los tratamos a veces de forma insuficiente. Me han pedido que hable de la proctitis refractaria, pero yo creo que para hablar de la proctitis refractaria tenemos que saber lo que es una proctitis refractaria y voy a hacer un repaso muy rápido del tratamiento de la proctitis y cómo llegamos a la proctitis refractaria para en una segunda parte hablar del tratamiento específico de la proctitis refractaria. El tratamiento de la proctitis ulcerosa lo conocemos, básicamente empezamos con tratamientos con mesalazina tópica, la forma más adecuada es el supositorio, 1 gramo al día. Cuando no va bien, añadimos mesalazina oral, dosis de 3,6 gramos al día asociado a los supositorios. Cuando el paciente no funciona, podemos añadir los corticoides tópicos, la beclometasona, nosotros en España no la tenemos, o la budesonida en enema, que sí la tenemos, y si no va bien, pasamos a los corticoides orales y en caso de no ir bien o hacer una corticodependencia, hablamos de proctitis refractaria. Esto es un algoritmo lineal que a mí no me gusta demasiado, me gustan más los algoritmos que nos dan un poquitín más de posibilidades. Es decir, en un paciente leve posiblemente sí que haremos esta evolución, pero en un paciente más moderado empezaremos de forma combinada con el tópico y el oral y en formas severas incluso podemos utilizar tratamientos múltiples porque el paciente lo requiere. De forma muy resumida, la mesalazina tópica es el tratamiento de elección, ha demostrado que es más eficaz que el placebo y aunque cuando se miran en los metaanálisis la diferencia entre el oral y el tópico no es muy elevada o no hay diferencias, es porque se consideran todas las colitis también izquierdas. Pero si nos vamos únicamente a la proctitis, hay un único estudio que comparaba supositorios con mesalazina oral y a las 4 semanas de tratamiento había una mayor eficacia, un 83% versus un 34% en el tratamiento oral. Es decir, el tratamiento tópico sería el tratamiento de elección para empezar con estos pacientes. Pero como he dicho, en algunos casos la combinación, porque los pacientes no vayan bien con el tópico o bien porque directamente queramos combinar los dos fármacos, tienen más eficacia. Es decir, la eficacia del tratamiento combinado es superior al tratamiento únicamente tópico. Y esto lo reservaremos para fracasos en algunos pacientes, pero en algunos pacientes desde inicio empezaremos con la terapia combinada. También sabemos que la mesalazina rectal, la mesalazina tópica, es superior a los corticoides y además con un mejor perfil de seguridad, con lo cual es de elección la mesalazina respecto a los corticoides y si hemos de utilizar corticoides tópicos, se ha visto que los más adecuados son los corticoides de acción tópica, es decir, la budesonida o la beclometasona si se dispone de ella, que se ha visto que es superior al placebo y tiene menos efectos secundarios que los corticoides sistémicos utilizados de forma tópica. Muy bien, cuando llegamos aquí hemos realizado el tratamiento del paciente, le hemos puesto la mesalazina oral, tópica, combinaciones, lo que ha hecho falta, hemos puesto corticoides. Sería el momento de definir el paciente como que tiene una proctitis refractaria. Es decir, el esquema nos dice ahora estamos delante de una proctitis refractaria. Pero en este momento, y posiblemente ya antes, pero tenemos que plantearnos una pregunta, es si se trata realmente de una proctitis refractaria. Y eso creo que es básico a la hora del manejo de estos pacientes. Y en todos los algoritmos que podamos encontrar en las diferentes publicaciones, se nos plantea en este momento o incluso antes que hemos de reevaluar la actividad de la enfermedad, hemos de saber seguro que realmente el paciente está activo y que además hemos de hacer un checklist o hemos de ver una serie de cosas que pueden falsear el diagnóstico de proctitis refractaria. Y las voy a repasar muy rápidamente. Es decir, hemos de descartar las alternativas al fracaso del tratamiento de la proctitis. Hemos de estar seguros que realmente se trata de una proctitis refractaria. Vamos a intentar descartar qué otras alternativas hay.
La primera es la falta de uso del tratamiento más adecuado. Si el tratamiento tópico consideramos que es el más adecuado, tenemos que saber si lo hemos utilizado en estos pacientes. Este es un artículo clásico ya en el cual en un centro se reevaluaban los pacientes que habían fracasado y que iban como segunda opinión a su hospital para ver qué podía haber pasado para que el paciente no fuese bien. Y se encontró que el 75% de los pacientes que deberían haber llevado tratamiento tópico no lo habían recibido, ¿no? Que esto puede ser un motivo por el cual el paciente ha fracasado. Y si vamos a una serie clínica, es una serie suiza, ¿eh? Donde revisaron todos sus pacientes de la unidad, de los cuales 129 tenían una proctitis ulcerosa, encontraron que solo el 35% habían recibido mesalazina tópica junto con oral o de forma exclusiva, y cuando añadíamos los corticoides tópicos llegábamos prácticamente a un 40%. Pero había un 60% de los pacientes que no habían recibido el tratamiento que consideramos más adecuado para estos pacientes. La segunda problema puede ser que el paciente, que nosotros se lo pongamos al paciente, pero el paciente no lo tome porque se encuentre incómodo con el tratamiento tópico, porque no lo tolere, porque le dé cierto reparo ponerse el tratamiento por vía rectal, y se ha visto que es una de las principales causas de falta de adherencia. Es decir, este es un estudio donde miró los motivos de falta de adherencia y el tratamiento con aminosolatos tópicos era una causa de no adherencia. Es decir, los pacientes prefieren utilizar el tratamiento tópico y además tienen la tendencia a suspenderlo enseguida que mejoran algo de su enfermedad. En otro estudio, este es un estudio de pacientes a los cuales se pautó mesalazina tópica y se vio qué cantidad de ellos o qué porcentaje de ellos eran adherentes al tratamiento. Eran 70 pacientes y se vio que el 71% de ellos se consideraron no adherentes porque no retiraban de la farmacia, retiraban menos del 60% del tratamiento. Aparte de ser tratamiento retirado, no quiere decir que sea un tratamiento puesto, ¿eh? Muchos pacientes retiran el tratamiento porque tienen un pautado, pero después no se lo ponen. Los principales motivos fue el modo de administración, fue un modo de administración que muchos pacientes no aceptaron, y un estilo de vida ajetreado que hacía que fuese difícil ponerse el tratamiento tópico. Y además se vio que no había muchas diferencias entre momento de actividad o inactividad, es decir, que los pacientes que toman bien la medicación tópica muchas veces la siguen tomando de mantenimiento, y el que la toma mal no la toma a pesar de tener un brote de actividad. En esto hemos insistido mucho en GTQ. Recientemente, hace 2 años, hicimos la segunda publicación de las recomendaciones del tratamiento tópico en los pacientes con colitis ulcerosa. Insistimos mucho a los médicos y también hay unas recomendaciones prácticas para los pacientes. Es un tratamiento que, si se explica bien al paciente, es más probable que lo tome que si al paciente no se le explica lo que va a notar cuando se pone el tratamiento. Y dentro de este mismo artículo hicimos un link para hacer una formación específica para los pacientes, que además se podía llegar desde GTQ, donde hay un vídeo para explicar a los pacientes cómo ponerse cada uno de los tratamientos tópicos, qué es lo que van a notar y cómo ponerse. Es decir, hemos de formar a los pacientes si queremos que se tomen o que utilicen el tratamiento que en este caso consideramos más adecuado. Pero además, dentro de las proctitis refractarias hay una cosa que tenemos que descartar, y es que hemos hecho un diagnóstico inapropiado. Eso es muy importante. Y dentro de ellas, siempre a mis residentes y a los alumnos insisto mucho en las proctitis de infección, de proctitis infecciosa de transmisión sexual. Este es un estudio, eran 101 varones homosexuales, un estudio retrospectivo de pacientes con proctitis asintomáticas, y en más del 60% se diagnosticó de alguna infección de transmisión sexual, que a veces, si no pensamos en ellas, no le ponemos solución, no lo diagnosticamos y no les ponemos solución. Y es muy importante que en la historia clínica interroguemos a los pacientes con proctitis sobre los comportamientos sexuales y que realicemos una exploración física con una toma de muestra rectal y serologías dirigidas en los pacientes que tienen una proctitis y riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual, que se considera las relaciones anales pasivas en los 6 meses previos al inicio de los síntomas. Si no pensamos en ello, probablemente estaremos tratando de forma incorrecta una enfermedad que se puede curar y la estamos tratando como una proctitis ulcerosa. Además de esto, en el diagnóstico inapropiado puede haber
cosas que han aparecido de nuevo. Podemos tener un paciente bien diagnosticado de una proctitis que de repente empiece a ir al mal y sea porque ha desarrollado una neoplasia rectal. O que sea un paciente con una enfermedad de Crohn, con una diagnosticado de una proctitis de Crohn y que esté yendo mal porque tenga enfermedad de Crohn en otros lugares de su intestino grueso o intestino delgado. O bien que no hayamos interrogado al paciente, el paciente tenga un antecedente en una radioterapia, ¿no? Por una tumor de próstata y que no nos haya informado de ello y lo que tenga es una proctitis rádica. O bien, y eso es muy importante, que el paciente esté en remisión de su proctitis, pero lo que tenga sean síntomas funcionales, ¿no? Que nos hagan pensar que el paciente sigue con síntomas y que realmente no sean por la proctitis o simplemente porque tenga un estreñimiento proximal, que a veces es frecuente en los pacientes con una proctitis ulcerosa, ¿no? Y que los pacientes siguen incómodos, siguen molestos, siguen viniendo, acudiendo a la consulta diciendo que están mal, pero realmente no sea porque tengan actividad de su enfermedad. O bien porque tengan una complicación añadida, por ejemplo, una infección por Clostridium. Todo ello tenemos que investigarlo mediante cultivos de heces, estudio de toxina de Clostridium difficile, si hay antecedentes de posibilidad de enfermedad de transmisión sexual con los estudios apropiados para ello y además mediante una colonoscopia o una rectosimoidoscopia que posiblemente nos va a bastar para confirmar que el paciente tiene actividad y para descartar otras causas. Y además nos va a servir para una cosa más, ¿no? Y es para descartar que el paciente no haya progresado de su enfermedad. Los pacientes a veces debutan con una proctitis, pero se ha visto que hasta un 20% de los pacientes a los 5 años han desarrollado una enfermedad más extensa. Es decir, que de repente estábamos tratando con supositorios perfectamente porque tiene una proctitis de 10 centímetros, el paciente empieza a ir mal y cuando lo miramos tiene una afectación que llega hasta ángulo hepático. Entonces, posiblemente el supositorio se nos ha quedado corto, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar a este paciente. Una vez que hemos hecho esto, hemos tratado de forma correcta y hemos descartado otras enfermedades y además hemos documentado una proctitis activa, la ECO ha llegado al consenso de decir que estos pacientes con una proctitis activa que hemos descartado otras causas y han recibido tratamientos con corticoides orales y las diferentes combinaciones de mesalazina oral y tópica y corticoides tópicos se consideran como una proctitis refractaria. Además, los pacientes que responden a corticoides pero tienen una recidiva al suspender el corticoide también entrarían en la definición de proctitis refractaria como colitis corticodependiente. Y aquí ya pasaremos a la segunda parte, es decir, los tratamientos que hemos de realizar en este paciente que ha fracasado a los tratamientos habituales. La ECO dice que la proctitis refractaria requerirá tratamiento con corticoides sistémicos, inmunosupresores, biológicos. Tendremos que utilizar en el algoritmo los diferentes tratamientos en función de si es córtico dependiente, córtico refractario, y podremos utilizar vedolizumab, tofacitinib, los siguientes fármacos que tenemos para la colitis ulcerosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que los pacientes con proctitis ulcerosa son excluidos de forma sistemática de los estudios randomizados con inmunosupresores y biológicos. Es decir, no tenemos una evidencia en este subgrupo de paciente. Las recomendaciones de los expertos se basan en la extrapolación de los datos que tenemos de colitis ulcerosas extensas, de los cuales sí tenemos estudios. Y por ello, a veces, simplemente extrapolamos y los resultados pueden ser los mismos o pueden ser diferentes. A veces no estamos seguros de ello. Lo que sí está claro es que nuestra imposibilidad de tener estudios diferentes para estos pacientes han hecho que tengamos los diferentes algoritmos de la colitis extensa y de la proctitis se unen en un punto, ¿no? Se unen después de utilizar los corticoides y a partir de ahí no tenemos protocolos específicos de la proctitis ulcerosa refractaria, sino que irán a esquemas de corticodependencia o corticorefractariedad, igual que si viniesen de una colitis izquierda. Y ahí es donde decía que a veces estos pacientes los consideramos como menos graves porque la afectación es poco extensa, pero el paciente está clínicamente activo, con mala calidad de vida y hay que utilizar los recursos que tengamos disponibles para tratar a estos pacientes. Y tenemos los mismos recursos. En corticorefractariedad tenemos los corticoides endovenosos, la ciclosporina, en la corticodependiente la azatioprina, en cualquiera o de corticorefractariedad o corticodependencia tendremos los anti-TNFs y tenemos un tratamiento específico
que es el tacrolimus tópico que hemos empezado a utilizar en algunos centros en los últimos años y que ya veremos que sí que tiene estudios específicos para la proctitis ulcerosa. Como he dicho, a veces no tenemos información específica de la proctitis y nos tenemos que ir a la información que tenemos de la colitis ulcerosa. Sabemos que la azatioprina es un fármaco adecuado para la corticodependencia, lo sabemos de la colitis extensa, pero cuando buscamos datos en proctitis ulcerosa encontramos muy poca información. Yo he encontrado un único artículo, un artículo francés con 25 pacientes con azatioprina, de los cuales 10 estaban clínicamente bien entre los 3 y los 9 meses, pero que cuando pasamos al año de tratamiento, solo 5 pacientes, o a final de seguimiento, perdón, el seguimiento era mayor, pero cuando pasamos a final de seguimiento, solo 5 de los 25 pacientes mantenían la azatioprina. Es decir, no sabemos exactamente si es un fármaco que actuará exactamente igual que la colitis más extensa, y lo utilizamos de la misma forma. Con los anti-TNF, además de tener los estudios pivotales, no voy a comentar que los conocemos, que han aprobado la indicación para la colitis ulcerosa y que lo estamos utilizando de forma rutinaria, sí que tenemos algunas series específicas de pacientes con proctitis. Esta es una serie francesa con 13 pacientes, todos ellos hayan recibido mesalazina tópica, corticoides tópica la mayoría, mesalazina oral todos menos uno, corticoides orales todos y inmunosupresores la mayoría. Y además tenían clínica rectal y la mayoría tenían afectación endoscópica moderada o severa. Todos estos pacientes fueron tratados con infliximab y la tasa de remisión fue de un 69% y la respuesta un 85% a corto plazo, y cuando miramos la remisión prolongada fue de un 54% y la respuesta de un 69%. Datos superponibles a los que tenemos en la colitis ulcerosa de mayor extensión, que es la que tenemos más series clínicas en todos nuestros hospitales. Este mismo grupo hizo una ampliación del estudio, es el grupo de GETED, con 104 pacientes con proctitis refractaria, con mayos 2-3 endoscópicos, la mayoría de ellos, es decir, pacientes afectados y que habían tomado múltiples tratamientos previos y que estaban con diferentes tratamientos asociados y que además no únicamente eran con infliximab, sino también con adalimumab o con golimumab. Y los resultados que tenemos son superponibles a la serie primera. Si tenemos un 23% de fracaso primario, un 77% de pacientes respondedores y un 50% de pacientes que estaban en remisión clínica. Y si lo vemos en una curva de pérdida de eficacia, pues vemos lo mismo, un porcentaje de pacientes no respondedores primarios y un porcentaje, miramos hasta 3 años, de pérdida secundaria de respuesta, que hace que alrededor del 55% de los pacientes mantengan el tratamiento a los 3 años. Datos superponibles, como he dicho, a la colitis ulcerosa con tratamiento con anti-TNF. Y en este artículo tenemos alguna información más. Tenemos una información de que los pacientes que habían recibido tratamiento con infliximab, adalimumab o golimumab que habían fracasado, se les podía rescatar con vedolizumab. Y tenemos 11 pacientes con fracaso primario y 9 con pérdida de respuesta al infliximab o al anti-TNF y una tasa de remisión clínica de hasta el 70%. Es decir, el vedolizumab, como utilizamos en la práctica clínica en los pacientes con colitis ulcerosa, también lo podemos utilizar en la proctitis ulcerosa refractaria. Como he dicho, tenemos un tratamiento añadido, que es el tratamiento con tacrolimus, que sí tiene estudios específicos en la proctitis y que voy a comentar muy rápidamente. Este es un estudio randomizado, doble ciego, de tacrolimus tópico versus placebo. Se hacía el tacrolimus manualmente, 0,5 miligramos en 3 mililitros, se hacía un microenema y se ponía cada 12 horas y se hizo un seguimiento durante 8 semanas. El fármaco tuvo un buen perfil de seguridad, eran pacientes también mayo 2-3 endoscópicos, con diferentes, 50% con inmunosupresores concomitantes, que habían llevado corticoides, y la tasa de respuesta fue la siguiente. Tenemos una tasa de respuesta del 73% en el grupo tacrolimus versus un 10% en el grupo de placebo, la misma que la curación mucosa, y un 45% de remisión versus un 0% en el grupo placebo.
Las diferencias fueron tan importantes únicamente con 10 pacientes en el grupo placebo y 11 en el grupo tacrolimus que la conclusión fue que el tacrolimus rectal era efectivo tanto para la inducción a la respuesta y la remisión en las pacientes con proctitis refractaria, que se tuvo que parar el estudio por diferencias significativas elevadas en el análisis intermedio, porque se consideró no ético continuar con el estudio. Después de esto han salido varias series clínicas, una de ellas, posiblemente la más importante, es un estudio retrospectivo. En este se utilizaban supositorios en lugar de micronemas de 2 miligramos cada 12 horas. Eran 43 pacientes con colitis distal, de los cuales 23 eran proctitis de menos de 15 centímetros, y es de los que voy a mirar los resultados. La remisión a los 50 días era de un 52%, similar a lo que se veía en el estudio randomizado previo. Los niveles de tacrolimus eran de 5,6 y solo hubo un caso de nefrotoxicidad leve o con aumento de creatinina a menos de 2 y que se suspendió el fármaco y se resolvió el cuadro de nefrotoxicidad del paciente. Además, tenemos otro estudio también randomizado, doble ciego, multicéntrico, que se hizo en 8 hospitales de Bélgica y Holanda, que lo que hizo fue comparar el tacrolimus con un fármaco que ya está aprobado para la proctitis ulcerosa, que es la beclometasona, en supositorios. Y no encontraron diferencias significativas, aunque sí una tendencia superior en el grupo de tacrolimus. Es decir, que el tacrolimus es superior al placebo, muy similar a otro fármaco utilizado y además es eficaz y seguro en series en práctica clínica. Además de esto, tenemos diferentes tratamientos tópicos experimentales, ácidos grasos de cadena corta, factores de crecimiento, nicodina transdérmica, tenemos estudios con alicaforsen, que es un antisens, un inhibidor de las moléculas de adhesión, que todo esto van trayendo cada vez más información, pero por ahora tenemos únicamente resultados preliminares que son prometedores, no están comercializados y no hay suficiente evidencia para uso en práctica clínica o hay que utilizarlo de forma de uso compasivo o dentro de estudios que se vayan realizando en los próximos años. Y en algunos pacientes todo esto no es suficiente y tenemos que plantear una cirugía. Hay pacientes con proctitis refractaria al tratamiento convencional, a los inmunosupresores, a los biológicos, que la cirugía debe ser considerada, porque son pacientes que tienen mala calidad de vida y que si hemos fracasado con todo, hemos de saber cuándo no debemos continuar con el tratamiento médico, sino plantear la opción quirúrgica. He presentado una serie, es una serie un poco rara, es una serie europea, que lo que transmitió primero las diferencias de forma de trabajar entre diferentes países. Eso es la tasa de colectomía a los 10 años. En Dinamarca era de un 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes acababa colectomizado, mientras que en el área mediterránea, Italia y España, a los 10 años teníamos una colectomizábamos alrededor del 3,9, es decir, el 4% solo de los pacientes, y es mucho más parecido a mi práctica clínica habitual. Pero cuando se miraba el motivo de la colectomía, con estas tasas tan altas de colectomía, y por eso me ha parecido que es útil indicarlo, solo se realizaba la colectomía en la colitis distal en un 2% de los pacientes. Y digo, en 2% de los pacientes, teniendo en cuenta las tasas de colectomía tan altas que había en algunos países. Si consideramos la tasa de España o de Italia, posiblemente fuese menos del 1%. Cuando era una colitis extensa, las tasas de colectomía empujadas por los países que tenían mayor tasa de cirugía eran 18%, y hay un grupo que hay que tener en cuenta, que es que las proctitis que no van bien, esas proctitis que decíamos que pueden progresar a una colitis más extensa, tienen una mayor tasa de colectomía, ¿no? Y esto se ha visto además que es un factor de riesgo superior incluso a la colitis extensa por ella misma. Es decir, el hecho de una proctitis evolucione a una colitis más extensa es un factor de riesgo para una posible colectomía en un futuro. Y si acabamos operando un paciente de estos, es muy importante saber que se le puede ofrecer un reservorio ilional igual que cualquier otra colitis. Este es un estudio antiguo, un estudio del 99, posiblemente porque las Ns eran mayores y permitía hacer estos estudios, porque teníamos menos alternativas de tratamiento, pero lo que se vio es que los pacientes, al año después de realizar el reservorio, disminuyó al 50% las deposiciones diurnas y las deposiciones nocturnas, mejoró
mucho la consistencia, tanto diurna como nocturna, y prácticamente desapareció la urgencia, que era uno de los factores más importantes que condicionaban la mala calidad de vida de estos pacientes. Pero lo que me parece más importante, y por eso he puesto este artículo, aunque sea un artículo antiguo, es porque 25 de los 27 pacientes, que es el 93% de los pacientes, desearían haberse operado antes en el curso de su enfermedad, con una media de 3 años antes. Es decir, a veces tenemos que ir alerta, tenemos que tener sentido común. Los médicos tenemos la idea de que la cirugía es el fracaso del tratamiento médico, y posiblemente es verdad, pero lo que es el fracaso del tratamiento médico es no operar a un paciente cuando está indicado. Es decir, hemos de saber cuándo hemos fracasado con el tratamiento médico para ofrecerle una cirugía. Porque, y con esta diapositiva prácticamente termino, este es un estudio que me parece muy interesante, también es un estudio francés, que lo que hicieron fue comparar la calidad de vida de los pacientes antes y después de una ostomía. Una ostomía es algo que consideramos posiblemente lo peor que le puede pasar a un paciente. Y a la derecha tenemos la calidad de vida de los pacientes que no tenían enfermedad inflamatoria. Y previa a la colostomía o a la ostomía era una calidad de vida muy buena, que empeoraba algo con la ostomía. Pero si nos vamos a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la calidad de vida de los pacientes que van a cirugía era terrible o muy mala antes de operar. Eran 40 pacientes. Era terrible o muy mala. Y su calidad de vida mejoraba mucho después de la ostomía. Es decir, nosotros no queremos operar a los pacientes si podemos evitarlo. Pero si los pacientes tienen una calidad de vida terrible o muy mala, a pesar de haber probado todos los tratamientos, la alternativa a la cirugía es una alternativa que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues estos pacientes lo están pasando mal durante mucho tiempo. Y terminando con la frase, con la pregunta que me hacían, ¿hasta cuándo insistir con el tratamiento médico? Yo diría que tenemos que tener muy claros los algoritmos del tratamiento, hemos de utilizar todos los tratamientos que tenemos, hemos de utilizar las opciones adecuadas para cada paciente. Hemos de reconocer el fracaso de los tratamientos para evitar mantener tratamientos ineficaces cuando no funcionan y poder realizar cambio a otras opciones terapéuticas. Hemos de considerar la calidad de vida del paciente. Si el tratamiento no va bien y no tenemos más opciones y la calidad de vida es muy mala del paciente, hemos de saber que tenemos alternativas, y hemos de tomar decisiones consensuadas con el paciente. A veces hay que hablar con el paciente y hay que decidir cuál es la mejor opción que tenemos para él. Y un pequeño porcentaje de pacientes con proctitis ulcerosa requerirá una proctocolectomía, y es una alternativa que tenemos que saber que está allí. La hemos de utilizar, si todo va bien, lo menos posible, pero no hemos de evitar utilizarla si es imprescindible para el paciente. Muchas gracias. Bueno, excelente, Daniel. Muchas gracias a vos por la charla. Bueno, muy bien, Daniel. La verdad que excelente, muy completo, muy completo. Muchos datos, una forma muy, digamos, simple de transmitirlos, ¿no? Abordando todas las circunstancias que pueden presentarse, ¿no? La dificultad del tratamiento, la situación crítica. La verdad que muy bien, muy bueno. Gracias. Bueno, a ver, Daniel, ¿te parece que compartamos algunas preguntas? Porque ya han empezado a aparecer unas preguntas del público. A ver, Martín, y tu opinión, ¿no? A ver si puedo responder. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué se consideran, ¿no?, que los trials en general de la mayoría de los agentes biológicos y inmunosupresores incluyen a pacientes con no incluyen a pacientes con rectitis, y estos representan un mayor porcentaje de nuestros pacientes, de los que vemos en la práctica diaria? Muy buena pregunta, y coinciden todos los estudios, con prácticamente todos los estudios excluyen estos pacientes. Es difícil de saber. La verdad es que los ensayos clínicos lo que quieren es coger un grupo de pacientes muy homogéneo, que muchas veces no representan la población real y donde utilizaremos los fármacos en práctica clínica, y hacerlo de forma muy homogénea. El problema de la proctitis, yo creo que se ha considerado posiblemente como una enfermedad menor y por eso no se metía en los ensayos clínicos. Y es verdad que muchos pacientes van bien con el tratamiento habitual, y posiblemente la mayor tasa de respuesta en estos pacientes, y además tampoco son muchos los pacientes refractarios,
haría que si la tasa de respuesta, que es una hipótesis, fuese superior, posiblemente podría modificar un poco los resultados. Nosotros hicimos un estudio hace unos años muy interesante que lo que intentamos mirar es cuántos de nuestros pacientes en práctica clínica hubiesen entrado en un ensayo clínico. Ahí nos damos cuenta que es un porcentaje muy pequeño. Y lo que hicimos fue no tanto mirar cuántos de nuestros pacientes en práctica clínica podrían entrar en un estudio con un fármaco biológico, sino cuántos de nuestros pacientes tratados con un fármaco biológico hubiesen entrado en un ensayo clínico. Y encontramos que solamente eran alrededor de un 30%. Y, por ejemplo, una exclusión era tener una proctitis o bien tratamiento tópico. Tratamiento tópico se considera un criterio de exclusión en la colitis ulcerosa, cosa que utilizamos en la práctica clínica. Es decir, me parece una pregunta muy adecuada y yo creo que es un reclamo el hecho de que hemos de tener series clínicas porque traducen mucho más la realidad que los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos demuestran la eficacia versus placebo en una población muy seleccionada. La importancia de los estudios de vida real, ¿no? Es muy importante tener buenos estudios en vida real. Daniel, continuando un poco con las preguntas, aprovecho también para felicitarte por tu presentación, la verdad que muy completa. Y yendo un poco al primer segmento de tu charla, vos resaltaste la importancia o los datos de lo que es el infratratamiento en las colitis izquierdas o en las proctitis, y la importancia que tiene eso como factor pronóstico en los brotes de extensión. ¿Qué recomendaciones nos darías para lo que sería el mantenimiento posterior? Si uno debería, obviamente, tener esos controles, digamos, endoscópicos para evaluar también la curación mucosa en proctitis, que muchas veces, a veces uno tal vez se minimice un poco el control endoscópico de curación mucosa en las colitis que no tienen tanta extensión. Bien, a ver, nosotros utilizamos la endoscopia, la parte buena de la endoscopia podríamos decir que es el hecho de que una rectoscopia baste, ¿no? Pero nosotros utilizamos mucho la calprotectina para tomar decisiones en estos pacientes. Es decir, nos es muy práctico, pacientes que están bien clínicamente con calprotectinas normales, normalmente no les hacemos colonoscopias, al menos en mi centro. Esto es verdad que hay una heterogeneidad muy grande entre los diferentes hospitales. Luego lo otro que has preguntado es el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento, a veces hay que hacer un equilibrio entre lo que quiere el paciente y lo que querríamos nosotros. El tratamiento tópico es incómodo para el paciente, las formas leves yo las intento mantener con un supositorio cada 3 días y algunos pacientes van muy bien, pero hay pacientes que cuando están bien van dejando el tratamiento tópico y a veces los mantenemos con tratamiento oral. Has dicho una cosa muy interesante, que es el hecho de la progresión de la enfermedad, si tenemos algo para poder prevenir esa progresión de la enfermedad. Y hay un único estudio, y posiblemente todavía no sea estipulado como una cosa estandarizada, es un estudio italiano, donde vieron que los pacientes que recibían tratamiento oral, además del tratamiento tópico, es decir, o tratamiento oral de mantenimiento después de una proctitis, tenían menos probabilidad de progresar a una colitis extensa. Entonces, yo hay algunos pacientes que los mantengo con oral y les utilizo el tratamiento tópico para los brotes de actividad. Y me guío un poco por la calprotectina. Si consigo tener una calprotectina normal, al paciente lo dejo sin el tratamiento tópico por un tema de tolerancia. Si no mantengo la calprotectina normal, los mantengo con el tratamiento combinado. Pero hay muchos pacientes que, sobre todo las formas un poquitín más graves o que ha costado más mantenerlos bien, los mantengo con mesalación oral. Muy bien. Es que tocaste el tema del seguimiento, ¿no? Del seguimiento cercano con la calprotectina, ¿no? En un caso, ¿no? Donde vos tenés un paciente con una proctitis ulcerosa refractaria, ¿no? Que ha pasado por múltiples tratamientos, inclusive, bueno, ha iniciado biológicos, ha iniciado anti-TNF. El hecho es que tiene una, digamos, una mejoría tremenda en la calidad de vida y hasta tiene unos síntomas reportados ausentes, o sea que clínicamente es una remisión. Ahora, en este paciente que ya hemos avanzado tantos pasos en los tratamientos, ¿no? En el algoritmo de tratamiento, si viene una calprotectina en los controles, ¿no? Que viene 250, vamos a poner una que no sería lo ideal, y bueno, hacemos una rectosigmoidoscopía, sigue siendo una proctitis con un mayo score de
D1, un eritema nada más. En ese caso, la calprotectina es para estos pacientes suficiente como para progresar el tratamiento habiendo pasado y quemado tantas etapas previas. Otra buena pregunta. Yo creo que los pacientes hay un punto importantísimo que es saber su histórico. Es decir, no es lo mismo lo que hemos de pedirle a un tratamiento cuando es una primera línea y cuando es una quinta línea de tratamiento. Es decir, en una quinta línea de tratamiento paciente, por ejemplo, con una enfermedad de Crohn, que ya has pasado por 2 anti-TNF, ha pasado a ustekinumab, 2 inmunosupresores, si el paciente está bien, me voy a conformar. Si es un paciente que está en una primera línea, posiblemente vaya a ser más exigente en la curación mucosa, etc. Tú me has comentado un paciente que ya está con biológico, que tiene un Mayo 1, que en los estudios lo consideran como mucosal healing y que tiene una calprotectina ligeramente elevada, yo posiblemente no le haría nada más. Si en este paciente no tiene tratamiento tópico y está únicamente con biológico y está bien, igual le plantearía un ciclo corto de tratamiento tópico. Lo que no haría es cambiar biológico o los tratamientos que está utilizando. Pero es muy importante saber el histórico del paciente y yo creo que no es fijo lo que le pido a cada tratamiento. Le pido a cada tratamiento unas cosas determinadas en función de cada paciente y de la evolución que ha tenido el paciente para llegar allí. Muy bien, Daniel. Acá te paso otra pregunta desde la audiencia, que es un escenario clínico que muchas veces se ve. ¿Qué valor le das y qué implicancias terapéuticas tiene la progresión, digamos, o la extensión microscópica en biopsias en colonoscopía cuando la afectación macroscópica está limitada al recto? Es un poco volviendo al tema de la extensión y lo que hablabas del factor pronóstico de la extensión posterior en la evolución de los pacientes. Posiblemente sea un factor de progresión y posiblemente este paciente yo lo trataría con mesalazina oral a pesar de que con el tratamiento tópico fuese clínicamente bien. Les voy a poner un ejemplo que es muy parecido y es una cosa que vemos con cierta frecuencia, está descrito, que es que los pacientes con proctitis tengan una afectación periapendicular de la enfermedad. Tenemos una zona periapendicular endoscópicamente igual que la colitis, pero el resto del colon está completamente limpio hasta el recto. En estos pacientes que no sabemos muy bien qué significa, pero que se ha visto que tienen aumento de progresión de la enfermedad, en estos pacientes también los tratamos con mesalazina, con mesalazina oral. Y los pacientes, hay algunos estudios que se han dedicado a mirar qué pacientes tienen mayor progresión de la enfermedad. Lo que decía de la mesalazina protege, el tratamiento histológico o la afectación pericical aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad. Y como hemos visto, estos pacientes son los pacientes que más riesgo tienen de ir mal en un futuro. Por lo cual, si los podemos prevenir, genial. Muy bien. Daniel, nosotros te vamos pasando algunas preguntas que surgen de la audiencia. Perfecto, encantado. Bárbaro. Acá nos preguntan, en una rectitis inactiva, en un paciente que va a recibir una radioterapia, ¿indicaría algún tratamiento diferente? ¿Aumentaría las dosis, cambiaría la fisiología? ¿Harías algo o no? Yo probablemente no haría nada. Primero porque la mayoría de los pacientes con radioterapia no hacen proctitis. Y no sé hasta qué punto podría prevenir. Si está con tratamiento tópico, lo mantendría. Pero ponerle de forma preventiva tratamiento tópico a un paciente refractario, no me lo he planteado nunca, pero no estoy muy seguro de que lo hiciese. Posiblemente si lo hiciésemos no sería incorrecto, pero no sé si nos va a proteger. No sé si nos va a proteger. Aprovecho, Daniel, para consultarte por lo que has presentado del tacrolimus, que es muy interesante para nosotros. Acá, por lo que yo tengo en conocimiento, no lo tenemos disponible en forma para tratamiento tópico, y las preguntas son si existe alguna forma de preparación casera del tacrolimus para indicar, digamos, a los pacientes, y si eso requiere también de algún monitoreo, digamos, de sus valores en sangre, así como cuando uno lo administra por otra vía, para el monitoreo, digamos, de la posible toxicidad.
A ver, nosotros lo estamos utilizando y lo están haciendo en farmacia. Es muy fácil de hacer. En alguno de los artículos explica cómo hacerlo. Sé que en España hay una farmacia que se puede comprar por internet y lo hacen en forma de supositorio. Nosotros hemos tenido problemas con los supositorios, lo hacemos en forma de microenemas. Y se hace con la ampolla de tacrolimus, se disuelve en una especie de gel y se hacen unas micropipetas para el paciente. Lo hacemos aquí en la farmacia, el paciente viene y recoge para 15 días. Es realmente fácil y creo que es barato porque no tiene ninguna complejidad. Nosotros hemos hecho niveles a algún paciente. Cuando revisa la bibliografía, los niveles son niveles de alrededor de 5, ¿no? Los niveles terapéuticos en la enfermedad, en la colitis ulcerosa. Nosotros el tacrolimus oral lo utilizamos muy poco, pero bueno, son entre 5 y 20, pero se considera que lo adecuado sería alrededor de 10. Y en estos pacientes, la media de los diferentes estudios que he mirado son alrededor de 5. Eso hace que no quede muy claro si la acción es por vía sistémica o por vía tópica. Probablemente hay un combinado de las dos acciones. Y por eso tiene pocos efectos secundarios. Nosotros, viendo los niveles de las diferentes publicaciones, hemos mirado los niveles en algún paciente puntual, pero normalmente no lo miramos, ¿no? Lo tratamos directamente con tacrolimus. No hemos tenido ningún efecto secundario. Ya digo, es sencillo de utilizar sencillo de hacer en las farmacias de los hospitales. Y digo, para hacer supositorios necesitamos una mínima tecnología para hacer los supositorios, pero para hacer micropipetas no hay ninguna dificultad. Muy bien. Con respecto al tacrolimus, bueno, nosotros en la Argentina no lo tenemos, no disponemos. Acá a ver, me puso que hay una crema y un intento con tacrolimus en Argentina, pero la realidad es que en la práctica diaria no lo utilizamos. Ahora, creo que en un futuro no muy lejano lo vamos a estar utilizando porque evidentemente la información que está emergiendo es bastante útil en el tacrolimus, ¿no? Pero la pregunta es esta, para cuando lo usemos, un paciente que responde con los enemas de tacrolimus, que entra en remisión, ¿no? ¿Hay algún mantenimiento, por un lado? Y la otra pregunta con respecto al tacrolimus, si el paciente previamente venía usando biológicos y tenía una respuesta, no una remisión, una respuesta con una gran mejoría de calidad de vida que motivó igualmente a agregar el tacrolimus. El biológico previo, ¿lo mantenemos? ¿Lo suspendemos? Buenas preguntas. A ver, yo personalmente no utilizo tacrolimus en los pacientes para tratamiento de la colitis ulcerosa. La verdad que sí que los nefrólogos para trasplante y tal, entonces disponibilidad tenemos y no fue muy difícil de hacer y yo digo, es sencillo para la farmacia y barato. Yo creo que hay que diferenciar el tratamiento agudo, el paciente que le ponemos el tacrolimus porque está yendo mal y que conseguimos una remisión y que tal vez podremos hacer otra vez mantenimiento con la mesalazina, con la cual no respondió, pero igual nos sirve de mantenimiento. Y lo que he visto en los ensayos clínicos y en las series son tratamientos limitados en el tiempo. No he visto series de mantenimiento con tacrolimus. Y posiblemente nosotros se pone cada 12 horas en función de la dosis que ponemos, pero se podría hacer un mantenimiento a cada 24 y progresivamente, si el paciente entra en remisión, intentar suspenderlo. Y si el paciente recidivase al suspenderlo, posiblemente plantearía un tratamiento de mantenimiento con tacrolimus. Lo otro que has comentado del biológico, siempre estamos con la misma duda cuando tenemos una respuesta parcial. Cuando tenemos un fracaso de un tratamiento es muy fácil. Hemos de reconocer el fracaso precoz para poder buscar una alternativa, pero cuando tenemos una respuesta parcial a veces es muy difícil, porque el añadir algo puede hacer mínima mejoría. Tenemos, alguna vez algún paciente con biológico, con una colitis que empieza a estar peor y que le pones un ciclo de becometasona o de corticoides o le añades mesalazina que no llevaba porque había fracasado y nos basta para recuperar la eficacia y puede ser una opción antes de suspender el tratamiento, si tenía una respuesta parcial. Si tenía un fracaso, yo creo que añadir fármacos lo único que añade es efectos secundarios. Si tiene una respuesta parcial, el añadir fármacos puede ayudarnos a volver a recuperar esa eficacia del fármaco. Perfecto, Daniel. Te hago una consulta. A veces uno ve en la práctica pacientes que tienen mucho compromiso rectal con lesiones muy severas y muy profundas y a veces uno le llama la atención
que no haya tenido como alguna mayor extensión, y ahí entra un poco todo lo que vos nombraste de los diagnósticos diferenciales y las dudas sobre las proctitis infecciosas. A veces nos cuesta hacer un poco esos diagnósticos. ¿Cómo suelen ustedes manejarlo? ¿Hacen algún tratamiento, digamos, empírico cuando hay sospecha? ¿Hacen algún hisopado rectal? ¿Cómo suelen hacer ese manejo ustedes? Nosotros hacemos hisopado rectal y serologías. Miramos Bien. sífilis, gonorrea, linfogranoma venéreo, o sea, hemos visto alguno, a veces la característica parece más un Crohn que una colitis en el linfogranoma venéreo, y hacemos serologías y hisopado rectal. Y es verdad que si tenemos el antecedente y no tenemos, y todos los cuadros son negativos, está bastante bien estipulado el tratamiento empírico para poder utilizar en estos pacientes si no va bien. Yo creo que no pasaría nada, aunque los resultados sean negativos. En algunos con serología sabemos seguro que son negativos, pero en algunos que hay que encontrar en el hisopado podemos hacer un tratamiento empírico, no pasaría nada. Pero en principio los diagnósticos, las pruebas diagnósticas, sobre todo serológicas, nos van a excluir alguno de estos diagnósticos de forma muy clara. No tenemos, y todos los cuadros son negativos, está bastante bien estipulado el tratamiento empírico. Parece que se van a poder utilizar en estos pacientes. Sí, hay un problemita ahí con el audio. Aprovecho para consultarte otras inquietudes acá desde la audiencia. Vos de los tratamientos, digamos, alternativos, nombraste la posibilidad de una apendicectomía o de los parches de nicotina. No sé si nos podés comentar algo de esas opciones, si son alternativas válidas o en qué escenario podría considerarse. La apendicectomía, hay algún estudio que habla de una alta eficacia en las proctitis refractarias. Lo que pasa es que luego cuando se ha mirado en otras series no ha quedado tan claramente definido y no hay ningún ensayo que lo avale. Y posiblemente está puesto dentro de la lista de cosas que sale, posiblemente a raíz de una serie clínica corta que hubo, y que se puede plantear, digamos, en la desesperación. Posiblemente no sería incorrecto hacerlo porque hay alguna evidencia. Parece que la evidencia es escasa. Con los parches de nicotina, ya hace muchos años que se hablaba del tratamiento de parches de nicotina para la colitis ulcerosa, por el concepto de que los fumadores tienen mejor evolución y que hay un porcentaje de pacientes que al dejar de fumar tienen brotes o debut de la enfermedad. Y no se ha llegado nunca a estipular como tratamiento. Yo he visto que hay algunos ensayos con parche y algunos ensayos con nicotina tópica, pero todavía no está estipulado. Yo creo que, bueno, en caso, como decía, de paciente que hemos terminado todas las opciones y que quiere explorar alternativas antes de la colectomía, pues posiblemente se pueda plantear cualquiera de las dos cosas, pero con una evidencia escasa y la mayoría del resto de tratamientos, el problema es que no están comercializados y conseguirlos va a ser imposible. Entro en reemplazo de Abel, que ha tenido algún problema con el sonido. Ante todo, te felicito y realmente excelente tu exposición. Yo tengo una pregunta. Hay un grupo importante de pacientes que tienen colitis izquierda o restitis y constipación. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de laxantes o qué medidas recomiendas? Porque incluso uno a veces se pregunta, ¿llegará la mesalazina oral ahí cuando el paciente no está usando tratamiento tópico? ¿Qué manejo utilizas en el paciente con constipación simultánea? Sí, hay algunas mesalacinas que están indicadas más en los pacientes con estreñimiento. Nosotros no las tenemos, esa es la oxalacina, ahora no recuerdo cuál, pero en algunas, cuando lo miras en las recomendaciones, algunos te aconsejan cambiar al tipo de mesalacina a algunas que van mejor para el estreñimiento. Pero nosotros no tenemos la opción, con lo cual eso no lo utilizamos. Lo que es muy importante es explicar al paciente, y eso intento insistirles muchos, de los síntomas que van a notar, de lo que es la urgencia con el paciente, de lo que es esa sensación del esputo, de la explosión, por el hecho de que no tiene nada dentro del recto más que la irritación y el poco de moco y por eso sale muy a presión. Y a algunos pacientes lo que más les preocupa es el estreñimiento. Pacientes que al principio cuando empiezas a tratar a estos pacientes, cuando el paciente dice que va 15 veces al váter
tú no entiendes lo de que las heces sean duras y al paciente hay que diferenciarlo mucho. Una cosa es el esputo por la afectación rectal y otra cosa es que puedas tener un estreñimiento de colon derecho, que es muy incómodo para estos pacientes. Este estreñimiento hay que tratarlo con... podemos utilizar, aparte de fibra, aparte de hidratación, podemos utilizar laxantes. Nosotros utilizamos bastante los laxantes, utilizamos para la colonoscopia, no me acuerdo, me dio el nombre de la cabeza. Osmóticos. En dosis de pequeño volumen. En algunos pacientes también van bien los aceites de parafina. Y es muy importante y hay que diagnosticarlo y a veces con una placa simple podemos ver que hay heces en el colon derecho cuando el paciente nos está contando que está haciendo muchas deposiciones al día. Y este paciente, cuando conseguimos vaciar, digamos, el colon, están mucho mejor. Porque esa deposición dura sobre un colon sobre un recto afectado, además es una cosa que les molesta mucho. Son pacientes que están mucho rato en el váter y hemos de evitarlo. Personalmente me ha ido muy bien usando Psyllium. Creo que es una opción interesante porque no parece irritante. Es más, hay un trabajo español chiquito, pequeño, que muestra un efecto antiinflamatorio comparable a la mesalazina, que me parece muy interesante. ¿El Oxilium es que ahora...? El metamucil. Vale. Del comercio general. Vale. Aprovecho que nos quedan unos minutos por ahí para hacer dos preguntas en una, si me permitís, Daniel. Sabemos por el tema de la vigilancia en estos pacientes que las proctitis no tendrían mayor riesgo, digamos, de cáncer colorectal o que requieran alguna vigilancia especial, pero en este contexto de pacientes que tienen formas inflamatorias severas, que uno tal vez lleva más tiempo controlar, ¿ustedes recomiendan alguna vigilancia diferente por ahí a la que está, digamos, indicada en todas las guías y recomendaciones de las sociedades? ¿O le das algún valor si hay presencia de pólipos inflamatorios? Hubo una pregunta del auditorio sobre ese sentido. Muy bien. Efectivamente, cuando miras las guías, el riesgo disminuye en función de la extensión, o sea, como más extensión, más riesgo, y las proctitis se considera que tienen un riesgo parecido a la población y que no es preciso incluirlos en el screening. Esto es lo que está estipulado. Por otro lado, lo que produce más riesgo de enfermedad, aparte de la extensión, es la actividad mantenida. Entonces, posiblemente un paciente con muy mal control de su enfermedad, con brotes recidivantes, aunque no tenga una extensión de la enfermedad, sea un paciente que por el sentido común tendríamos que incluirlo. El otro grupo que tendríamos que incluir es el paciente que tiene una colangitis esclerosante primaria y que tenga una proctitis. En este grupo sí que hay que incluirlo en el screening. Si no hay mucha actividad mantenida o una colangitis esclerosante primaria, en principio es un grupo de riesgo que podría ir al riesgo poblacional, porque no habría que hacer más exploraciones. Daniel, yo te hago un comentario y después una preguntita. Comentario con respecto a la baja adherencia de los tratamientos tópicos, fundamentalmente por parte de los pacientes con proctitis ulcerosa. La importancia, ¿no?, del tiempo que uno como médico le dedica a los pacientes para explicarle un poco en qué consiste un tratamiento tópico, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo cada día, cómo manejarse, qué es lo que uno siente. Las consultas muchas veces son consultas rápidas que tenemos. Los pacientes se van con muchas dudas y en la casa realmente muchas veces la adherencia no funciona por eso. Me parece que es importante que nosotros pongamos ese tiempo y como hacen ustedes el ECO, que seguramente van a hacer en GADECU, dar información a la gente que hace inflamatorio, ¿no? Con todo esto de mecanismos para que los tratamientos tópicos funcionen mejor, o sea, información para los médicos. Eso la verdad que me gustó mucho con respecto a cómo se han manejado el TECU, algo para imitar, y la importancia del tiempo de las consultas. La pregunta puntual es, en un paciente no constipado, que puede usar mesalazina oral, ¿qué sistema de liberación consideras más conveniente? Por ejemplo, los sistemas Multimatrix, los MMX, ¿no? Voy a pasar marcas de mesalazina, los que son liberación Eldragit EV,
o lo que son los granos, microgranulos. ¿Qué llega mejor al recto y a qué dosis? Bueno, buena pregunta. Bueno, lo primero, lo que has dicho, demuestra que estamos igual. Nosotros también tenemos poco tiempo para dedicar a cada paciente, es un gran problema. Nosotros intentamos explicarle al paciente la importancia del tratamiento tópico y sobre todo explicarle que la tolerancia inicial es muy probable que sea mala. Esto es muy importante, que el paciente sepa que el primer día que se ponga el supositorio, con el recto muy afectado, posiblemente esta sensación de ponerse algo sea la misma que cuando tiene algo de moco de heces allí, con lo cual le va a durar poco tiempo con el supositorio. Pero si aguanta una serie de días, así como mejore la inflamación, mejorará la tolerancia. Entonces es muy importante que ellos sepan lo que van a notar. E insistir mucho en la importancia del tratamiento. Y hay pacientes que así todo es muy difícil que lo mantengan o que lo acepten. Por otro lado, en principio yo recuerdo cuando salieron las mesalacinas MMX, salían un poquitín con la bandera del tratamiento de las proctitis distales y es algo que no ha llegado a quedar tan demostrado como parecía al principio. Nosotros utilizamos mucho los microgránulos por un tema de comodidad del paciente. Nosotros tenemos presentaciones de 3 y de 4 gramos de mesalacina en un solo sobre, no sé si lo tienen en Argentina, que es muy cómodo para el paciente y al final esto aumenta mucho la adherencia. Los microgranulos se han visto que llegan bien al final del recto y la mesalacina MMX que salió un poco con la bandera de tratamiento de la proctitis distal, yo creo que bueno, salió al principio y ahora no queda tan claro que sea más eficaz que las otras en el tratamiento distal. Muy bien. A ver, Una consulta, tal vez ya estamos un poco en tiempo, no sé, Juan, ¿qué te parece? Sí, pero ¿alguna vez dale. Ningún problema. hemos tenido algún paciente que con mucha sintomatología rectal que en los controles endoscópicos tal vez uno no encuentre tanta inflamación? No sé si les ha pasado o que uno interpreta tal vez que haya como algún cuadro funcional asociado o alguna hipersensibilidad rectal. No sé cómo sería el manejo en ese escenario. A ver, uno de los grandes problemas que tenemos en la colitis ulcerosa es la prevalencia alta que tienen de colon irritable asociado. Es decir, cuando evaluamos pacientes en remisión, los síntomas de colon irritable son superiores al de la población general y a veces son síntomas muy similares y a veces no tenemos más capacidad que el ver que tiene una endoscopia normal para pensar en eso. Pero en la proctitis hay una cosa añadida y es que los pacientes, cuando han tenido mucha inflamación, hacen una rigidez en el recto, una disminución de la compliance, de la capacidad de distensión, que puede hacer que los pacientes mantengan sintomatología a pesar de haber conseguido curar la inflamación, tanto endoscópica como incluso si hace falta microscópica. Y esos pacientes pueden seguir con sintomatología debido a esta rigidez y falta de compliance. En algunos pacientes con proctitis graves hemos hecho manometrías y tienen una capacidad de distensión muy, muy baja. Pero puede ser tanto la actividad como después en el paciente que ha tenido mucha actividad previa. Entonces eso puede comprometer el tratamiento y a veces, por eso decía que a veces tenemos que mirar a ese paciente que no va bien para saber si lo que necesita es más tratamiento o simplemente es que tiene un estreñimiento de colon derecho, un colon irritable o tiene una falta de distensibilidad que no va a mejorar porque le añada más tratamiento para su colitis, ¿no? Y que tengamos, posiblemente en estos pacientes tenemos poco armamento para mejorar su sintomatología. Muy bien. Bueno, creo que habiendo cumplido con el tiempo y creo que además con las expectativas, a mí me encantó esta reunión. Lástima que Abel tiene un problema técnico, la idea es que lo coordine él. Y quiero, bueno, agradecerles a todos, agradecerle al público, por supuesto a Martín y a Pablo, porque además me parece que resumieron muy bien las preguntas del público. Y Daniel, la charla ha sido muy completa, pero además con toda la sensación de que vives el problema
que tienes las respuestas adecuadas para tantas preguntas. Yo creo que esta es una charla más de este ciclo de charlas en profundidad que están dirigidas bien realmente a gente que se dedica a enfermedad inflamatoria, pero por supuesto para todo el que la quiera escuchar. Son realmente muy exitosas por eso y por la calidad de los oradores que España nos provee. Así que doblemente agradecido a tu actitud y además la disponibilidad de un sábado estar acá con nosotros ya ahí a la hora del mediodía pasada en España de un día feriado. Así que nuevamente muchas gracias a todos y muchas gracias por supuesto al público que nos está acompañando. Daniel. Muchísimas gracias, me he encontrado muy cómodo y agradecerles la invitación y bueno, si alguien se acerca por Mallorca, estaré tan encantado de que venga a conocer nuestro hospital y compartir lo que podamos. Tenemos una gana de viajar, Daniel. Sí, nosotros también, contenidas. Yo creo que después va a ser, cuando se libere esto, va a ser tremendo el movimiento de gente, porque la verdad que nos debemos muchos encuentros. Pero gracias a Dios que tenemos esto, ¿no? Sí. Que nos permite aprovechar muy bien a los que saben. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos para algún próximo encuentro.